Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el avance de los laboratorios. Nos toca peso específico y porcentaje de absorción y material más fino que pasa al tamiz número 200. La metodología, la misma que siempre. Explico los laboratorios y al final escucho todas sus preguntas, dudas o opiniones que quieran dar. Peso específico y porcentaje de absorción. Empezamos. Dentro del objetivo tenemos que establecer los procedimientos para determinar la densidad real, densidad neta y porcentajes de absorción de áridos gruesos y de áridos finos. Hay que tener presente que estamos estudiando dos normas, pero para fines de la materia las juntamos en un solo ensayo. La ASTM C127 corresponde a los agregados gruesos y la ASTM C128 corresponde a los agregados finos. Dentro del fundamento teórico, trataremos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la densidad real seca, densidad real saturada superficialmente seca, densidad neta y porcentaje de absorción? Cuando ustedes llevaron esta materia en materiales de construcción, en vez de llamarle densidad real seca, ustedes le llamaban peso específico seco. Es lo mismo. En vez de llamarle densidad real saturada superficialmente seca, ustedes le llamaban peso específico saturado superficialmente seco. En vez de llamarle densidad neta, ustedes le llamaban peso específico aparente. Yo lo estoy usando así porque es la nomenclatura que usa la norma. Si ustedes leen la norma, está así: densidad real seca, densidad real saturada superficialmente seca y densidad neta. Pero al final es exactamente lo mismo, son otros nombres. La densidad real seca es una densidad que considera el volumen de las partículas más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de esas partículas. Y como estamos trabajando densidad real seca, suponemos que la masa del árido está seca. Entonces nos vamos a una gráfica. Es la gráfica que estudiamos anteriormente cuando veíamos porcentaje de humedad. El peso específico o densidad real seca nos está diciendo que toma la masa del árido cuando está seco. Es decir, que está tomando esta masa, la masa del árido en estado seco. Pero el volumen que toma es el volumen neto del árido, contando los poros internos y los poros externos. Es decir, que de forma real el árido tiene poros en su superficie, pero nosotros vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a tomar en cuenta. Es decir, que suponemos que la partícula es maciza, como si no tuviera poros. Y esa es la densidad real seca. La densidad real saturada superficialmente seca considera el volumen de las partículas más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles. Y además, la masa que consideramos está en condiciones de saturada superficialmente seca. Volvemos al gráfico. Entonces, ¿cuál es el volumen que está tomando? Por teoría nos dice que está tomando el volumen neto, contando todos los poros, tanto internos como externos. Supone que la partícula es completa, es como si fuera un sólido sin huecos. Pero la masa que toma es esta, la masa saturada superficialmente seca. Esas son las densidades reales, tanto seca como saturada superficialmente seca. Ahora, la densidad neta nos está diciendo que considera el volumen macizo de las partículas del material más el volumen de los poros inaccesibles. Es decir, que la densidad neta ya está considerando los poros de la superficie, ya está considerando que la partícula tiene huecos en su superficie. Entonces no está contando ese volumen. Obviamente cuenta el volumen de los poros internos porque eso sí o sí los va a tener que contar, porque están dentro de la partícula. Y esas son las diferencias. Las densidades reales, tanto seca como saturada superficialmente seca, toma el volumen completo de la partícula.
tomando en cuenta los poros accesibles y los poros inaccesibles. La densidad neta no toma en cuenta los poros accesibles. Ahora, dentro de nuestros cálculos, ¿o cuál es la utilización? Cuando ustedes avancen los métodos de dosificación, el método ACI, que es el que les van a enseñar, para hallar las proporciones, ustedes van a utilizar la densidad real seca, porque el método ACI supone que todos los áridos están trabajados en condiciones secas. Si les dijesen que los áridos están saturados superficialmente secos, trabajarían con esta densidad. Entonces, las densidades o pesos específicos se utilizan en los procedimientos de dosificación para la determinación de volúmenes. La densidad neta en esta materia no la vamos a ocupar en ningún cálculo. Y finalmente, ¿qué es la absorción? La absorción se determina midiendo el aumento en masa. Entonces, eso es absorción. Es el aumento en masa de una muestra secada en horno y sumergida en agua durante 24 horas, habiendo quitado el agua de la superficie. La relación que existe entre el aumento en masa con respecto a la masa de la muestra seca, expresada en porcentaje, se denomina absorción. Entonces, absorción es eso, es un aumento en masa debido a que el agregado está chupando agua. Vamos a volver al gráfico. Originalmente, nosotros estamos en una condición de agregado seco, que no tiene nada de agua. Si nosotros sumergimos el agregado en agua durante 24 horas, obviamente va a absorber agua. Y si nosotros limpiamos su superficie, va a llegar a un estado de saturado superficialmente seco. Entonces, todo esto es la absorción de agua. Y esa absorción expresada en porcentaje es el porcentaje de absorción que nosotros conocemos. Dentro de los materiales y equipos, como les expliqué, son dos ensayos diferentes. Uno es para agregado grueso y el otro es para agregado fino. Los detalles los pueden leer en la norma, en el PDF que les envié, acá a simple vista. Y el procedimiento, también el detalle del procedimiento lo pueden leer en la norma. Pero a simple o a grandes rasgos, para el agregado grueso, sumergimos la muestra en agua durante 24 horas. Secamos la muestra superficialmente y pesamos. Ese peso es la masa de la muestra saturada superficialmente seca. Colocamos la muestra en el canastillo y determinamos el peso sumergido. Ahí habría que medir el peso del canastillo y restarle el peso del canastillo más muestra. Luego secamos la muestra hasta masa constante y determinamos el peso seco. Entonces, ¿qué determinamos? Determinamos la masa saturada superficialmente seca, la masa sumergida y la masa seca. Con esos tres datos, nosotros nos vamos a las fórmulas. Entonces, tenemos la masa seca, masa saturada superficialmente seca y la masa sumergida. Tenemos todos los datos, es simplemente reemplazar dentro de las fórmulas. El primero es la densidad real seca, densidad real saturada superficialmente seca, densidad neta y porcentaje de absorción. Ahora, como les dije, tal vez a ustedes en materiales de construcción se los enseñaron diferente, pero es lo mismo. Acá tenemos peso específico seco y a ustedes le enseñaron la masa seca sobre SSS menos B menos A. Entonces, si a ustedes se los enseñaron de otra manera o con otros datos, y si ya se lo memorizaron así, no hay ningún problema. Pero yo estoy ocupando esto porque así es como está expresado en la norma. Pero como les digo, al final le cambian el nombre a la variable nada más, es lo mismo. Ahora nos vamos al procedimiento para agregado fino. Sumergimos la muestra durante 24 horas. Secamos superficialmente la muestra y verificamos con el cono el estado de saturación. Si ustedes leen el PDF que les envié y ven el video que les envié, hay un procedimiento para determinar
que una muestra de agregado fino esté en condiciones de saturado superficialmente seco. Una vez verificado eso, pesamos. Ese peso es el peso saturado superficialmente seco. Luego introducimos la muestra en el matraz, llenamos con agua y determinamos el peso. El peso del matraz más agua más muestra. Sacamos la muestra, la secamos y pesamos. De esa manera obtenemos el peso de la muestra seca. Finalmente, llenamos el matraz de agua hasta el mismo nivel que con la muestra más agua y lo pesamos y obtenemos el peso del matraz más agua. Con esos 4 datos, ¿qué obtuvimos? El peso SSS. Obtuvimos el peso del matraz más agua más muestra. Obtuvimos el peso seco y obtuvimos el peso del matraz más agua. Con esos datos nos vamos a las fórmulas. Simplemente reemplazarlo. Masa seca, masa del matraz más agua, la masa saturada superficialmente seco y la masa del matraz más agua más muestra. Densidad saturada superficialmente seca, densidad seca, densidad saturada superficialmente seca, densidad neta y porcentaje de absorción. Y ahí lo tienen. Ahora nos vamos y de esa manera concluye el ensayo. Obtuvimos las densidades reales y densidades netas para el agregado grueso y obtuvimos las densidades reales y densidades netas para el agregado fino y también los respectivos porcentajes de absorción. Material más fino que el tamiz número 200. La norma ASTM C117 establece un procedimiento mediante el cual determinamos el contenido de material fino. El material fino es aquel menor al tamiz número 200. Dentro del fundamento teórico, responderemos estas preguntas. ¿Cuáles son los agregados muy finos? ¿Son necesarios en las mezclas? ¿Cuáles son los aspectos negativos? ¿Y cuáles son los valores permitidos? Primero, la primera pregunta ya la respondí dentro del objetivo. Los agregados muy finos son aquellas partículas de un tamaño inferior al tamiz número 200. ¿Son necesarios en la mezcla? Y sí, el hormigón necesita cierto contenido de granos finos para que tenga una adecuada cohesividad y trabajabilidad. Una adecuada cantidad de granos finos son necesarios en la mezcla. Y acá saqué este pequeño mapa conceptual del PDF que les envié. La plasticidad la vamos a entender como la facilidad de darle forma y textura a la mezcla. Y esta plasticidad depende de dos factores, de la proporción de agua y de los agregados finos en el hormigón. De la cantidad de finos, no necesariamente de agregados. Entonces ya sabemos que es importante que las mezclas tengan una adecuada cantidad de granos finos. Pero ahora nos preguntamos, ¿habrían aspectos negativos? Y sí. Sin embargo, un contenido excesivo de aquellas partículas muy finas obligan primeramente a utilizar más agua, interfieren en el proceso de cristalización de la pasta y cemento y dañan la adherencia entre los áridos y la pasta de cemento. Entonces, estamos en una contradicción. Primeramente, sabemos que una cantidad adecuada de agregados finos es necesaria, pero también sabemos que un exceso de estos finos produce daño o aspectos negativos. Antes de seguir a cuáles son los valores permitidos, volvamos a la pregunta de si son necesarios en la mezcla. Si son necesarios, acá nos dice, ayuda a la plasticidad y a la trabajabilidad. Pero también vamos a concluir que esta cantidad de granos muy finos, lo recomendado es que no provengan de los agregados, ya que nosotros al adicionar cemento, el cemento son granos finos, son granos muy finos. Entonces la cantidad necesaria de finos ya está entregada con el cemento. Es decir, que no es necesario agregarle más finos de los agregados. Concluimos eso. Por lo tanto, los valores permitidos de agregados finos de los agregados nos especifica la norma que para un agregado fino es un 3%.
el material más fino que pasa al tamiz número 200 debe ser menor al 3%. Y para agregado grueso, el límite es de 1%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que a pesar de que nosotros necesitamos granos finos, estos granos no deben venir de los agregados, sino que deben venir del mismo cemento. Eso. Continuamos con los materiales y equipos: balanza, tamiz, recipiente, horno, herramientas. Lo pueden ver en la norma, en el PDF y en el video que les envié. Los detalles del procedimiento lo leen en el PDF y en la norma. Acá se implementa a grandes rasgos. Pesamos la muestra seca. Introducimos la muestra en el recipiente de lavado con agua. Agitamos la muestra de tal manera que empezamos a lavar el material. Y botamos el agua a través de los tamices. Son dos tamices. Arriba va el tamiz 16 y abajo va el tamiz número 4. Y entonces el agua la botamos a través de esos tamices y repetimos el proceso hasta que al momento de botar el agua pase totalmente limpio. Luego el material retenido en los tamices lo volvemos al recipiente, secamos hasta masa constante. Nos vamos a los datos y cálculos. Acá tenemos la fórmula donde A es el material más fino expresado en porcentaje. B es la masa inicial de la muestra de ensayo en estado seco. Y C es la masa de la muestra de ensayo lavada y seca. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en el punto 1 pesamos la muestra seca, entonces ya tenemos ese dato. Una vez realizado todo el ensayo, tenemos la masa final seca. Y con eso tenemos todos los datos, es simplemente reemplazar y obtener el porcentaje. Para agregado fino debe ser menor al 3% y para agregado grueso menor al 1%. Y ahí termina el ensayo de los materiales más finos que el tamiz número 200.